nosotros al señor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amigos presentes y radio oyentes, y también los que están a través de la línea telefónica en diferentes lugares como Puerto Rico, la Florida, Los Prados, Valparaíso, y también Venezuela, Colombia, Brasil, México y los diferentes países de la América Latina, del Caribe y diferentes lugares también de Norteamérica y el Canadá. Es para mí un privilegio muy grande dirigirme a cada uno de ustedes para darle a conocer el programa divino que corresponde para este tiempo final. Dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de los escogidos latinoamericanos, incluyendo al Caribe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. El recogimiento de los escogidos latinoamericanos y caribeños es lo más importante para cada uno de nosotros, porque nosotros vivimos en el continente latinoamericano. Por lo tanto, el recogimiento de los escogidos nos interesa a cada uno de nosotros y necesitamos conocer ese gran misterio del reino de Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante, hablando de los misterios del reino de los cielos, dijo: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así es que a unos les es concedido conocer los misterios del reino de Dios y a otros no les es concedido conocer los misterios de Dios. Ahora, aquí también continúa diciendo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 13, verso 16 en adelante: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos allí en aquel tiempo? Ellos estaban viendo la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, conforme a cómo fue prometida su venida para ese tiempo. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando al Mesías, hablándole a ellos acerca del programa divino correspondiente para ese tiempo e identificándose como la promesa divina correspondiente para ese tiempo, identificándose como el Hijo del Hombre en su primera venida. Por esa causa él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí estaba el Hijo del Hombre en su primera venida, Cristo en su primera venida, y ellos, los que estaban recibiendo su palabra, los que creían en él como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, ellos tenían la bienaventuranza de ver la primera venida de Cristo cumplida, y ellos tenían la bienaventuranza de estar escuchando a Jesucristo, el Mesías, en su primera venida. Ahora, los que no pudieron ver
a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Mesías prometido para aquel tiempo, no tenían esa bienaventuranza, pues ellos lo miraban y decían: este no puede ser el Mesías, el Cristo, sino que este es Beelzebú y tiene demonios, este es un loco, este es un fanático, este hombre es un comilón y es un bebedor de vino, este camina con publicanos y rameras, come y bebe con ellos, con pecadores. Así es que este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Y sin embargo, era el Mesías, el Cristo, que la Biblia prometió para ese tiempo, pero no era el que ellos estaban esperando, porque ellos estaban esperando un Mesías muy diferente al Mesías prometido en la Escritura. Ellos estaban esperando un Mesías a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y cuando Dios promete algo en su palabra, su cumplimiento es de acuerdo a la forma divina y no a la forma humana en que las personas se lo han imaginado. Así es que los que no pudieron ver la primera venida de Cristo perdieron la bienaventuranza de ver lo más grande que en el programa divino se estaba llevando a cabo en aquel tiempo. Por esa causa, Él les decía a esas personas: ustedes son ciegos y son guías de ciegos. Y si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hueco, en el hoyo. Así es que, vean ustedes, la religión oficial del pueblo hebreo, el judaísmo establecido por la ley de Moisés, con sus diferentes sectas religiosas de fariseos y saduceos y otras sectas más, no pudieron ver la primera venida del Mesías, la primera venida del Hijo del Hombre. Quizás las personas que estaban en esas diferentes sectas religiosas pensaban que verían, que reconocerían al Mesías porque estaban en alguna religión, pero no fue así. Así es que podemos ver que fue la religión hebrea, la religión del Estado, la que rechazó la primera venida de Cristo, la que dijo que Cristo era un falso profeta, un impostor, era Beelzebú y tenía demonios, y que esos milagros que él llevaba a cabo, esas sanidades, y cuando echaba fuera los demonios, todo eso era por el dedo del diablo. Pero no fue así. Era por el dedo de Dios. Y él dijo: y si yo hago esto por el dedo divino, por el dedo de Dios, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios ha llegado. Y ellos lo estaban rechazando. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias para aquellas personas que rechazaron el cumplimiento de la promesa divina para aquel tiempo? Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tan solo tú en este tu día tú conocieras lo que toca a tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Estaba encubierto de los ojos de aquella gran ciudad, estaba encubierto de los ojos del sumo pontífice, estaba encubierto de los ojos de los sacerdotes, de los líderes religiosos, y por esa causa Jerusalén y todo Israel rechazó a Cristo en su primera venida. Israel como nación rechazó la primera venida del Mesías. Y él dijo, el Señor Jesucristo dijo a ellos en aquellos días:
Él dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estaban ciegos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor está hablándole todas esas calamidades a Israel, a la Jerusalén santa, a Jerusalén? ¿Por qué? ¿Y por qué le vendrían todos esos problemas? Siempre hay una causa. Ahora, aquí él dice por qué. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conoció el tiempo de la visitación divina en el cumplimiento de la primera venida del Mesías, todas esas maldiciones, calamidades le vendrían a Jerusalén, y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Porque cuando una persona rechaza el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona vive, esa persona ha rechazado todas las bendiciones de Dios que Él tiene para ese tiempo y para esa persona. Por lo tanto, no le queda otra cosa para recibir a esa persona sino los juicios divinos. Porque vean ustedes, el que rechaza a un enviado de Dios está rechazando al que lo envió. Pero el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, recibe todo el beneficio, todas las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo. Para eso Él envía sus mensajeros, cada uno en la edad o dispensación correspondiente, para traerle bendiciones al pueblo. Así es para toda persona o para toda nación. Pero cuando lo rechazan, han rechazado las bendiciones de Dios. Dios dijo al pueblo hebreo en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Y dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él recomienda escoger siempre la vida. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 al 20, nos dice estas cosas: ninguna persona puede recibir bendiciones de Dios a menos que no reciba su programa para el tiempo en que vive y reciba lo que Dios está hablando para ese tiempo, lo cual siempre será con relación a lo que Él está haciendo en ese tiempo. En palabras más claras, siempre el mensaje que Dios envía a los seres humanos en toda edad o dispensación es el cumplimiento de lo que Él prometió para ese tiempo, y a través de ese mensaje se conoce lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. No hay otra forma para conocer el programa de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. Ahora, el Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, dijo que sería como en los días de Noé.
Él dijo, así como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no conocieron. ¿Qué no conocieron? El programa divino para ese tiempo. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron el programa de Dios para ese tiempo. No conocieron que Noé era el profeta mensajero de Dios, el ángel mensajero para ese tiempo, el último mensajero para aquella generación, con el mensaje final de Dios para aquella generación. Era un mensaje sencillo. Dios le reveló a Noé que destruiría la tierra, los seres humanos, la raza humana con un diluvio. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le mostró a Noé la forma de escapar de ese juicio del diluvio, porque el diluvio vendría. Y Dios le dijo, construye un arca de esta forma, de este tamaño, con estos materiales y así por el estilo. Noé comenzó su construcción. Noé se mantuvo 120 años construyendo el arca y 120 años dando testimonio del juicio divino que vendría sobre la raza humana. Pero vean ustedes, cuando llegó la finalización o el final de la construcción del arca, Dios le dijo a Noé y a su familia, entren al arca. Entraron al arca Noé y su familia, 8 personas por todos, 8 personas. Y luego también entraron animales, de 2 en 2. Ahora, también entraron aves. Ahora podemos ver una cosa. Aquellos animales y aves que entraron al arca tenían más conocimiento espiritual del programa divino correspondiente para aquel tiempo que todas las religiones de aquel tiempo y todos sus líderes religiosos de aquel tiempo, y más conocimiento del programa de Dios que todos los políticos de aquel tiempo, que todos los reyes de aquel tiempo, que todas las personas de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque aquellas personas no reconocieron al profeta mensajero, ángel mensajero que Dios envió para aquel tiempo con aquel mensaje sencillo. Noé, el ángel mensajero, profeta mensajero para aquella generación. Aquella generación había llegado a su final y la ciencia no lo sabía, porque cuando en el programa divino se llega a un ciclo final, al ciclo del juicio divino, eso no está en los libros de ciencia y eso no es un acontecimiento científico que va a llevarse a cabo, el cual la ciencia puede comprobar, sino que la ciencia puede comprobarlo después que se lleva a cabo, porque la ciencia ni en aquel tiempo ni en este tiempo han llegado a tener el conocimiento de el programa divino y de los ciclos divinos, diferentes ciclos divinos. Más bien, algunas veces la ciencia algunas veces piensa que no hay forma de probar que Dios existe, aunque hay otros científicos que dicen que todo lo que han descubierto prueba que existe un ser el cual ellos no conocen, pero que es el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, la ciencia no pudo probar que vendría un diluvio
en el tiempo de Noé. En aquel tiempo dice la Biblia que no llovía, sino que la tierra se regaba con un vapor que subía de la tierra. Durante las noches subía ese vapor y se regaba la tierra, la vegetación, pero nunca había caído lluvia sobre la tierra. Y Noé está anunciando lluvia a cántaros, un aguacero terrible por 40 días que inundaría el planeta Tierra. Así es que ellos, los científicos, decían: no hay humedad, no hay nubes con agua así para que venga un diluvio. Por lo tanto, este Noé ni es científico, ni tampoco es el sumo sacerdote de la religión tal o de tal religión, sino que es un agricultor de ahí del campo que ni sabe muy bien acerca de las cosas religiosas. Noé llevaba a cabo el sacrificio de un cordero por el pecado, y ellos miraban eso y quizás pensaban: ¿y cómo se puede explicar científicamente que matando un corderito y que eso pueda cubrir el pecado de Noé y su familia? ¿Cómo esa sangre puede cubrir su pecado? Eso no tiene explicación científica. Pero por cuanto ese corderito que en el Antiguo Testamento los creyentes en Dios sacrificaban, esa sangre de ese corderito los cubría de todo pecado, aunque no quitaba el pecado de ellos. ¿Y por qué los cubría de todo pecado? Así fue con Abel. Vean ustedes, así fue también con Adán y Eva. Encontramos que Adán y Eva fueron cubiertos de pieles. Por lo tanto, un animalito murió, un sacrificio por Adán y Eva. Luego el sacrificio que Abel hizo fue el sacrificio de un cordero. Caín, lo que ofreció como ofrenda a Dios fueron frutos del campo, los cuales no tienen sangre. Los vegetales y todas estas cosas no tienen sangre. Por lo tanto, Caín no estaba bajo la sangre de un cordero, y su ofrenda a Dios fue rechazada, porque esa no era la forma del programa divino para el ser humano. Pero sin embargo, vean ustedes, lo de Abel no parecía muy bonito. Se ve más bonita una buena canasta o un altar lleno de flores y de frutas que un corderito ahí sacrificado en el altar. Más bien, a muchas personas le da tristeza ver un animalito ahí muerto, o ver a una persona matando un animalito. Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito por el pecado y quedaban cubiertas las personas, cubiertos sus pecados con la sangre de ese cordero? Porque ese corderito representaba, era tipo y figura del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó al Señor Jesucristo ante el pueblo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que el Señor Jesucristo es representado en un cordero. Por esa causa, el sacrificio de aquellos corderitos funcionaba delante de Dios
aunque no tenía una explicación científica, porque las cosas que son de fe no pueden ser explicadas científicamente. Así es que es por la fe que el ser humano tiene que moverse en el programa divino, creyendo el programa de Dios para el tiempo en que esa persona vive. Y aunque parezca algo insólito, aunque parezca algo que no tiene mucho sentido y que no tiene explicación científica, vean ustedes, delante de Dios eso funciona correctamente, porque eso es lo que Dios exige para ese tiempo. Vean ustedes, Noé halló gracia delante de Dios, y sin embargo el resto de la humanidad no halló gracia delante de Dios. Y vino el diluvio y se llevó, destruyó a todos los que no hallaron gracia delante de Dios. Y sin embargo Noé, que halló gracia delante de Dios, entró al arca en lo que había trabajado para la salvación, y se salvó Noé y su familia. Así es que podemos ver que con Noé terminó la generación antediluviana y él fue su mensajero, y con Noé comenzó una nueva generación que creía en el programa divino, que creía en ese sacrificio de un cordero por el pecado. Ahora, cosas sencillas, pero que delante de Dios tienen valor, porque son el programa de Dios para el tiempo. Ahora, Él dice, como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Esa es la promesa para este tiempo final. Él dijo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Juntarán a sus escogidos, así como Noé juntó a su familia y entraron al arca luego de construir el arca. Entraron y se salvaron allí. Y para el fin del tiempo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para recoger a todos los escogidos. ¿Por qué? Porque en el fin del tiempo o el fin del siglo es donde nuevamente se repite el ciclo divino del juicio de Dios. Es el tiempo en donde el juicio de Dios se tiene que derramar sobre la raza humana. El profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 al 2, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, ni raíz ni rama. El día ardiente como un horno es para este tiempo final, en donde los juicios apocalípticos se van a derramar sobre la tierra en toda su plenitud, en donde la radioactividad se soltará. La radioactividad está almacenada en bombas atómicas, bombas de hidrógeno y diferentes bombas. Y esa radioactividad
será desatada. Y ahí se cumplirá lo que dice Dios para el fin del tiempo, para que tengan un cuadro más claro de lo que es ese día ardiente como un horno. En Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante nos muestra ese tiempo o lapso de tiempo durará 3 años y medio, llamado la apretura de Jacob o la gran tribulación o la segunda parte o segunda mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante: miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira del Cordero, el día de la ira del Señor, el día del juicio divino. De esto también estuvo hablando el profeta Isaías en el capítulo 61 y verso 2. El Señor Jesucristo en su primera venida estuvo leyendo este pasaje donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Así dice esta escritura. Vean ustedes, y sigue diciendo: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura correspondiente a la primera venida del Mesías estaba cumpliéndose frente a ellos en la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué él se detuvo? ¿Por qué no continuó leyendo ese pasaje? ¿Por qué se detuvo en la mitad del verso 2? Si él continuaba leyendo, vean ustedes aquí lo que él no leyó. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Si él lee: y el día de venganza del Dios nuestro,
ese tiempo del juicio divino, de la ira del Dios nuestro sobre la tierra, se tenía que derramar sobre todas las naciones. Pero él se detuvo porque esa escritura corresponde para la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. O sea que corresponde para este tiempo final en donde se anuncia el día de venganza del Dios nuestro, el día de la ira del Cordero, el día en que el juicio divino caerá sobre esta generación final. Porque ha llegado el fin del tiempo o fin del siglo. El Señor Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña en el capítulo 13 de San Mateo dijo de la siguiente manera: el que siembra la buena simiente o semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. Vean ustedes que el Señor Jesucristo dice que hay hijos de Dios y hay hijos del malo, o sea, hijos de Dios e hijos del diablo. No como algunas personas piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice que hay hijos de Dios, hijos del reino, y hay hijos del malo, los cuales están representados en la cizaña. Así es que el trigo representa los escogidos y la cizaña representa los hijos del malo. Ahora, ¿quién sembró la cizaña? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora vean que en el fin de este siglo, en donde se cumple la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, será así, se llevará a cabo la cosecha. Dice, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese horno de fuego es el día grande y terrible de Jehová. Es ese tiempo de la gran tribulación que dura 3 años y medio, en donde los juicios divinos serán derramados sobre la raza humana. ¿Pero qué del trigo? ¿Qué de los hijos de Dios? Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Para qué? Para que no pasen por ese día ardiente como un horno, para que no pasen por esos juicios divinos que caerán sobre la tierra. También en la parábola de la red, en el capítulo 13, verso 47 al 50, el Señor Jesucristo también estuvo hablando del fin del tiempo, del fin del siglo, y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vean ustedes que para este tiempo final, que es el fin del siglo, se lleva a cabo el recogimiento de los escogidos, para que no tengan que pasar por esos juicios divinos apocalípticos que serán derramados sobre la tierra. Esos 3 años y medio que vienen serán terribles para los seres humanos. Hemos leído hace algunos minutos atrás en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante, en donde dice que los ricos, los capitanes, los grandes, los reyes y también los pobres y los siervos, todos se esconderán en las cuevas y dirán a las peñas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira del Cordero, el cual está sentado en su trono de juicio, derramando el juicio divino sobre la tierra. Por esa causa, en San Mateo capítulo 16, verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña le pagará de acuerdo a las obras de la cizaña, de acuerdo a las obras de los hijos del malo, les pagará Dios a ellos con los juicios divinos. Esas plagas apocalípticas que vendrán, esa radioactividad que será desatada, que los quemará, porque quemará la cizaña, que son los hijos del malo. Pero a los justos, al trigo, los hijos del reino, les pagará también, pero conforme a las obras de los hijos del reino, conforme a las obras que han llevado a cabo conforme al programa divino. Por lo tanto, la recompensa para los hijos de Dios será vida eterna. Ahora, para que podamos ver claramente la recompensa para los escogidos, en 1 Corintios capítulo 15 podemos aquí ver la recompensa tan hermosa que Él tiene para todos los escogidos. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Jesucristo, o sea que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios divinos para el fin del tiempo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación viene para nuestros cuerpos mortales, para que nuestros cuerpos sean convertidos en cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, para poder vivir por toda la eternidad, y que la radioactividad y todos esos juicios divinos
no alcancen a los escogidos. Sigue diciendo, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí señala que habrá una trompeta final en el fin del tiempo para que pueda ocurrir la transformación de nuestros cuerpos. Siempre la voz de Dios es representada en una trompeta o en un trueno. Así es que cuando leemos acerca de la trompeta final, es la voz de Dios, la voz de Cristo, dándonos su mensaje final para esta generación final. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Viene la resurrección de los muertos en Cristo que vivieron en las edades pasadas creyendo en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y qué de nosotros los que vivimos? Para nosotros tenemos buenas noticias también. Dice, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Estos cuerpos mortales que tenemos serán transformados en cuerpos inmortales, incorruptibles, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y vivir por toda la eternidad sin ponerse viejo el cuerpo que hemos de recibir. Siempre estará con una apariencia de 18 a 21 años, porque esa es la apariencia joven que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los hijos de Dios. Nunca más los escogidos morirán, sino que vivirán por toda la eternidad. Dios hizo al hombre para vivir eternamente, pero por causa de la caída en el huerto del Edén, el ser humano entró en la muerte y la muerte entró en la raza humana. Pero en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos, el trigo, los hijos del reino, regresarán a la vida eterna con cuerpos eternos. Estas son las promesas divinas para cada hijo de Dios que vive en este planeta Tierra. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias para todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en el tiempo en que Él, con gran voz de trompeta, llama y junta a todos sus escogidos. Esta trompeta o gran voz de trompeta fue mostrada también en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos esa gran voz del Señor Jesucristo como de trompeta.
hablando. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nuevamente encontramos esa voz como de trompeta. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa gran voz como de trompeta promete mostrar las cosas que sucederán después de las edades de la iglesia gentil. Así es que, ¿dónde escucharemos nosotros esta gran voz como de trompeta que nos mostrará todas las cosas que han de acontecer? Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, donde estará esa voz como de trompeta mostrando las cosas que deben suceder, ya que esa voz como de trompeta es la voz de Cristo. ¿Dónde estará la voz de Cristo mostrándole a sus hijos las cosas que deben acontecer? Veamos aquí. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. O sea, esto no es un cuento de hadas, ni es un cuento religioso, sino palabras fieles y verdaderas. Sigue diciendo: estas son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes dónde estaría la voz de Cristo, esa voz como de trompeta, mostrándole a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde? En el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Un ángel mensajero es un profeta mensajero, pues ángel lo que significa es mensajero o enviado. Por lo tanto, en el enviado del Señor Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo, estaría esa trompeta final o gran voz de trompeta, mostrándole a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto, y llamando y juntando con ese mensaje de gran voz de trompeta, con ese mensaje del Señor Jesucristo, estaría llamando y juntando a todos los escogidos para prepararlos para la transformación de sus cuerpos antes que se derramen los juicios divinos sobre este planeta Tierra. Ahora, veamos aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. En este planeta Tierra hay muchas personas que dicen que son enviados, y muchas religiones y sectas religiosas dicen: nuestro predicador o ministro es un enviado de Dios. Y nadie se pone a contender en cuanto a eso. Pero ¿quién es el enviado de Dios para todos los hijos de Dios? ¿Quién es el enviado de Dios para todas las iglesias, para todas las religiones, para todas las sectas religiosas, para todos los seres humanos, para todos los reyes, para todas las lenguas, para todo el planeta Tierra? ¿Quién es? Apocalipsis 22, verso 16, el Señor Jesucristo dice quién es. Dice Jesús: yo Jesús
he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos un solo mensajero enviado para darle testimonio de estas cosas a todas las iglesias, darle testimonio de las cosas que deben acontecer pronto. Es una bendición para todas las iglesias, para todas las sectas religiosas y para todos los seres humanos, que el Señor Jesucristo envíe un solo mensajero, su ángel mensajero, porque si envía muchos, unos tienen una opinión y otros tienen otra opinión, y unos estarían siguiendo el mensaje de uno por acá y otros estarían siguiendo el mensaje de otros por allá, y así estaría dividido el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo envía su ángel mensajero para unir a su pueblo en un mensaje, en el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, en el mensaje final que da a conocer las cosas que deben acontecer pronto. No hay otra forma para conocer las cosas que deben acontecer pronto. No hay otra forma para conocer estas cosas con certeza. Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Pero para el fin del tiempo el Señor Jesucristo enviaría a su ángel mensajero diciendo una sola cosa: lo que el Señor Jesucristo le diga para decirle al pueblo, porque Él pondrá su palabra, ese mensaje final, esa trompeta final en la boca de su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben acontecer pronto en el fin del tiempo. Y con este mensaje final de gran voz de trompeta o trompeta final son llamados y juntados todos los escogidos, no importa de qué religión o secta religiosa sean, porque en todas las religiones o sectas religiosas hay hijos de Dios. Así es que este ángel viene con un mensaje para todos los hijos de Dios y para todas las iglesias y para todas las sectas religiosas y para todas las naciones y para todos los idiomas, para todas las lenguas, para toda la raza humana. Y gracias a Dios que Él envía en el fin del tiempo un mensajero con un mensaje para todos. Y así es como Él lleva a cabo el recogimiento de los escogidos latinoamericanos y del Caribe. Así Él recogería a sus escogidos en la América Latina y el Caribe, y en todo lugar en donde hayan escogidos, donde haya escogidos, todo lugar que haya escogidos, el mensaje de la trompeta final, el mensaje del Señor Jesucristo en boca de su ángel mensajero, del Benjamín de los profetas, del último profeta mensajero enviado por el Señor Jesucristo, llegará ese mensaje a los oídos y el corazón de todos los escogidos, no importa en dónde ellos se encuentren.
les llegará a través de folletos, a través de videos de televisión, a través de programas de televisión o de radio o a través de la prensa. En alguna forma le llegará a ellos el mensaje final de la trompeta final. Y cuando ese mensaje llega al oído y al corazón de un escogido, de un hijo de Dios, esa persona dice: pero si esto era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, un escogido, y para él el Señor Jesucristo había hecho esta promesa. Así es que el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, que es el ministerio del Señor Jesucristo a través del último profeta mensajero, es un ministerio para todos, para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todo ser que vive en esta tierra, para traer bendición de Dios a los seres humanos. Cuando se recibe el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero, se reciben todas las bendiciones que trae ese mensajero y que habla en su mensaje de gran voz de trompeta. Y automáticamente el que recibe al enviado de Jesucristo recibe al que lo envió. Ahora aquellos que le rechacen estarán rechazando al que lo envió, a Jesucristo, y estarán rechazando el mensaje de la trompeta final, el mensaje final de Jesucristo para los seres humanos. Por lo tanto, no tendrá oportunidad de escapar del juicio divino que viene en ese día ardiente como un horno. No tendrá oportunidad de escapar de esa gran tribulación que durará 3 años y medio. Pero el mismo profeta Malaquías dijo en el verso 2 del capítulo 4, dijo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La salvación para todos nosotros está en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La salvación para todos nosotros, para escapar del juicio divino, está en el fin del siglo, bajo el ministerio del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, sonando la trompeta final y preparándonos para la transformación de nuestros cuerpos. Viene una transformación para todos los que estamos vivos, y a eso le antecede la trompeta final. Todos los escogidos escucharán ese mensaje de la trompeta final y serán preparados, y luego seremos transformados conforme a la promesa divina. Así es todo el programa divino para el fin del tiempo. Estas palabras que les he hablado en esta noche son palabras fieles y verdaderas. No son mías, son del Señor Jesucristo, que me ha enviado a ustedes
para darle estas buenas noticias a todos los latinoamericanos y caribeños, para darle a conocer cómo sería el recogimiento de los escogidos en la América Latina y el Caribe. El recogimiento de los escogidos latinoamericanos, incluyendo a los caribeños. Que Dios les bendiga grandemente a todos los aquí presentes y a todos ustedes que están a través de la radio, y también a cada uno de ustedes que están a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina y del Caribe, y también en Norteamérica y el Canadá. Que Dios les bendiga grandemente y Él les prepare para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra en este tiempo final. El recogimiento de los escogidos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos aquí presentes y radio oyentes, y todos los que están en toda la América Latina a través de la línea telefónica. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche esta actividad. Gracias a Dios por estas palabras.